quiero hablarles de colocado qué significa la resurrección para nosotros. Hemos comenzado la muy famosa, afamada, llamada Semana Santa. Comenzamos con la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. La gente gritando, sana, sana, que viene en el nombre del Señor, y arrojando palmeras. Y en la otra semana, algunos se golpeaban el pecho y decían, crucifíquense. Y me pareció interesante, porque yo sé que son ustedes muchos estudiosos de la palabra, pero me gustó retomar un poco, porque la Pascua no significa la ropa, no significa el huevo de Pascua de chocolate. Parece que cuanto más valor tiene, más amor representa el uno hacia el otro. Es increíble, ¿no? Cuando estaba hablando del espejo, buscaba figuras sobre la resurrección y todos mostraban el huevo de Pascua. Qué tremendo que para muchos el huevo de Pascua represente la resurrección de Jesucristo. Y es importante que nosotros, nuestra base sea sólida para saber lo que significa para cada uno de nosotros la resurrección de Jesús. Si usted me acompaña en el libro de Mateo, capítulo 20, Lucas, dale con Mateo, mencioné con Mateo, Lucas capítulo 24, no lo han hecho nada más, ¿no? Lucas capítulo 24, del 1 al 6, dice que el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, y aquí que se pararon junto a ella dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, le dijeron: che, ¿por qué buscas los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acuérdense de lo que Él les dijo cuando aún Él estaba. ¿Qué hecho traumático vivieron y experimentaron estas mujeres? Las mujeres son las más osadas, ¿sí o no? Las mujeres la iban siempre al frente. No habla ni de Pedro, no habla. Las mujeres, ellas se mandaron, fueron al sepulcro y se encontraron con estas circunstancias. Pero yo quiero hablarle, hay mucho más para hablarle, pero yo solamente quiero detallar 4 puntos en esta mañana rapidito para que nos podamos ir a casa con una palabra de parte de Dios. Pero la resurrección de Cristo representa o significa lo siguiente. El punto 1 que yo quiero ministrarles es que es una realidad innegable. Punto 1, una realidad innegable. Es una realidad que nadie puede negar. Si nosotros vamos, por favor, al libro de Primera de Corintios, capítulo número 15. Primera de Corintios, capítulo número 15. Si usted me acompaña, del verso 3 nos dice lo siguiente: porque primeramente os he enseñado lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó el tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Dice, después apareció a más de 500 hermanos,
interesantes a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Qué interesante. La resurrección de Jesús no fue una fábula, no fue un invento, sino que nos dice el primer punto que es una realidad innegable. Jesús se manifiesta a diferentes hombres para dar una evidencia de que Él no había quedado enclavado allí, en esa cueva, sino que había resucitado. La predicación de los apóstoles sobre Jesús resucitado se apoya en dos hechos maravillosos que tenemos que recordar. Y el primero de ellos es que el sepulcro estaba vacío. Es un hecho de que allí Jesús no permanecía. La muerte no lo pudo retener. Usted sabe que estaba estudiando un poco sobre la resurrección. ¿Se acuerdan de un hombre que al cuarto día resucitó? ¿Se acuerdan de quién estoy hablando? Les estoy hablando de Lázaro. Y la costumbre judía, ellos decían que el alma permanecía en el hombre, es una tradición judía, que el alma permanecía en el hombre hasta 3 días. Que al tercer día podía llegar a volver a tener la vida. Y mire lo que hace Jesús. Jesús dice, yo les voy a demostrar, yo le voy a enseñar a María Marta de que el amigo que ellas tienen no es cualquier amigo. Dejó pasar un día para entregar una señal extraordinaria y maravillosa del poder de Cristo. Ese poder que resucitó a Lázaro no pudo retenerlo en la tumba. Entonces tenemos que se apoya en los hechos, el sepulcro vacío, pero no tan solo en el sepulcro vacío, sino también en las apariciones que se manifestaron alrededor de él. Cualquiera podría haber dicho, o como dijeron, pudieron haber corrido la piedra y encontrar el sepulcro vacío. Pero una de las manifestaciones en las cuales estaba basada la prédica de los apóstoles es, señores, no tan solo ha quedado vacío el sepulcro, sino, como decía aquí en 1 Corintios, se ha manifestado como a más de 500 en una sola oportunidad maravillosa. O sea que las pruebas de Jesús fueron indubitables. No dudas, nuestra fe está basada no tan solo, hermanos, en la muerte y quedamos en la muerte de un hombre enclavado en una cruz, sino que nuestra fe está basada en los hechos de que la tumba está vacía y que se le ha aparecido a sus discípulos, pero que han quedado pruebas indubitables, pruebas que nadie puede realmente tachar. Estaba allí estudiando un poco qué significa y directamente pruebas indubitables te la mandan a derecho, ¿no? Pruebas que en las cuales nadie puede dudar. Así que la obra de Jesús en la resurrección nos habla de esto, pero también nos habla, en el segundo punto, que nos da una esperanza que nunca termina. Una esperanza que nunca termina. ¿Sí o no? Esperanza contra esperanza. Veamos por favor en el libro de Primera de Pedro, si usted me acompaña, en el capítulo 1, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. Nos hizo renacer para una esperanza. ¿Cómo es la esperanza suya? Una esperanza viva. Es maravilloso esto, porque no habla de una esperanza de algo que ya no lo
viva. Una esperanza que se renueva, una esperanza, hermanos, que ciertamente, como dice el punto 2, que nunca se termina, que nos lleva de esperanza tras esperanza. Dice, nos hizo renacer una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Verso 4, para una herencia. ¡Wow! Para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para cada uno de nosotros. La resurrección trajo una esperanza viva de que un día yo le veré cara. Yo no sé cuántos de ustedes se imaginan el día que nos enfrentemos y nos confrontemos con Jesús. Yo no sé cuál es su imaginación. Algunos sueñan de que se caerán al piso delante de Jesús. Otros saldremos corriendo ante el amado. Otros irán, los más inquietos irán con un montón de preguntas, decirle, ¿por qué complicarme esto? Yo no sé cuál va a ser. Otros iremos adorando. Pero la resurrección de Jesús nos habla de una esperanza. Y una esperanza que está viva. Una esperanza de que un día le veremos a Él cara a cara. Y que dice que es para una herencia que es incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para cada uno de nosotros. Por eso tenemos que entender que la resurrección nos da esa esperanza de que un día le veremos a Él cara a cara. ¿Ven? Punto 13. Tiene que vaya rápido. Soy un hombre de español. El tercer punto nos dice que la resurrección nos da la seguridad de la salvación. ¿Sí o no? ¿A cuántos les pasa que alguna vez han dudado de su salvación? ¿Sí o no? Pensaron, ¿será verdad esto? La resurrección nos habla sobre esto. Romanos capítulo 6, por favor, verso 8 y 9. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, dice, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. ¿Amén? Qué interesante. Seguridad en la salvación. Nuestra confesión, cuando recibimos a Jesús, nos identificamos con Cristo en su resurrección. ¿Qué es cuando vamos a decir cuando se bautizan con las aguas? Cuando nos bautizamos en las aguas, es una experiencia interna de algo que nos pasó internamente. Morimos al pecado y resucitamos con Cristo a una nueva vida. Por eso es tan importante entender el motivo de la resurrección. Entender que la resurrección de Jesucristo nos ha otorgado a nosotros la salvación. Dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. ¡Wow! Dice, la muerte no se enseñorea más de Él. Por eso, nosotros tenemos la esperanza de aquellos que partieron antes que nosotros, que no han recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, un día lo volveremos a ver. ¿Amén? Pero tenemos que dejar bien en claro esto, que la resurrección trae o nos da la seguridad de la salvación. Nuestra confesión cuando recibimos a Jesús, nos identificamos con Cristo en su resurrección. Así como Jesús resucitó para la vida eterna, también nosotros por Él tenemos vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Amén.
¿Cuántos han resucitado de nuevo? ¿Sí o no? Hemos muerto a la vieja vida. Alguien dijo que a veces confundimos que Cristo es como una democracia, ¿no? O Cristo es como en realidad Cristo es como una democracia, una monarquía. ¿Sí? Nosotros estamos leyendo algo sobre el reino de Dios. Y Él vino a establecerse como rey, a establecer su reino. Y Él es rey. Por consiguiente, si nosotros tenemos que decir que es una monarquía lo que estamos viviendo, Él es el rey y nosotros somos sus esclavos por amor, no por obligación, no porque viene con un palo y nos da en la cabeza, sino porque le amamos. ¿Sí o no? ¿Alguien le puso un revólver en la cabeza para recibir a Cristo? Si fuese así, hermano, avíseme. Pero nadie, sino que usted por la fe recibió a Cristo. Pero lo que sucede es que en el último tiempo, en esta monarquía, parece que fueran las monarquías de este tiempo en Europa. Viste que las monarquías en Europa no mandan rey, sino que los primeros ministros mandan. Interesante eso, ¿eh? En las monarquías actuales en Europa, los que gobiernan son los ministros, primeros ministros. Los reyes solamente están para el protocolo. Fuera de nosotros que utilicemos esta monarquía y que podamos reconocer a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, pero también como nuestro Rey. Sabiendo que Él gobierna sobre mi vida, sobre mi hogar y mi familia, que yo no me convierta en entender que hay un reino, pero que yo gobierno mi vida como a mí me interesa o quiero. Yo soy el primer ministro de mi vida. Si hemos vuelto con Cristo, tenemos que identificarnos con Cristo. ¿Amén? Entonces, avanzamos y ya estamos terminando en esta mañana, porque vamos a hablar sobre el punto 4 que nos da la oportunidad de comenzar de nuevo. Nos da la oportunidad de comenzar de nuevo. En el libro de 2 de Corintios, capítulo 5, verso 17, nos dice lo siguiente: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Qué cosa? Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas como nuevas. ¿Cuántas son? Algunas. ¿Cuántas? Todas. ¿Estás seguro que fueron todas hechas nuevas? Amén. Qué bueno es eso saberlo. Qué bueno saber, hermanos, que en este punto, el último punto, nos dice este bosquejo que nos da la oportunidad de comenzar de nuevo. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido una mala noche. No sé cuántos de ustedes han esperado el amanecer. Hay un muchacho que aparece en las redes sociales y a mí me manda siempre, todos los días me dice: el amanecer como Cristo me pone. Y él se va a la costa, todos los días. Se va a la costa y filma el amanecer. Y hay unos cuadros que son tan hermosos, cuando vemos así el mar planchado y vemos ese amanecer, ese sol que está apagándose en la noche y está amaneciendo ese nuevo día. Y el nuevo día refleja en nosotros una nueva esperanza. ¿Sí o no? Quizás has pasado la noche más difícil de tu vida. Quizás has experimentado el dolor más grande de tu vida. Pero hay algo que pasa, que cuando se levanta la nueva mañana hay una nueva esperanza. Y Jesucristo es la estrella de la mañana. Es ese nuevo amanecer donde dice que las cosas viejas pasan, tu dolor, tu fracaso, tu
falta de visión hacia el futuro, tu falta de propósito. Él te está diciendo, en esta mañana hay una nueva esperanza que se renueva, porque las cosas viejas pasan, pero todas son hechas nuevas para tu vida. Y qué maravilloso que es el poder de la resurrección, porque también nos invita a que vos y yo podamos experimentar estas verdades espirituales. Notemos que el libro de 2 de Corintios 5:17 nos dice en Cristo, de modo que si alguno está, ¿dónde? En Cristo, no con Cristo. Es diferente con quién, ¿sí o no? En Cristo, dentro, está metido. No está caminando a la par, sino que está en. Por eso, hermanos, es interesante que de modo que alguno está en Cristo, nos dice este pasaje, en el Cristo, pero ¿en qué Cristo te pusiste a experimentar? ¿Qué Cristo estás viviendo? Acordate que estas son cartas paulinas. Y Pablo le está escribiendo a la iglesia de Corintios y le está diciendo la importancia de estar en Cristo. ¿Pero en qué Cristo? ¿Sabes? Y con esto termino. Una vuelta el Señor me estaba ministrando y me dijo: cerra tus ojos. En obediencia cerré mis ojos y me dijo: andate al Gólgota. Y me fui al Gólgota. Dice, y me dijo el Espíritu Santo, repito, me dijo: ¿qué ves en el Gólgota? Cerra tus ojos. Me llevó eso, a experimentar eso. Cerra tus ojos y andate. Y decime qué es lo que ves en ese Gólgota. Le puedo confesar, hermano, que cuando cerré mis ojos, y a mí me gustaría que usted lo experimentara y fuera, ¿qué es lo que usted ve? Yo le voy a decir lo que yo vi. ¿Sabe lo que yo vi? Lo primero que yo divisé fueron 3 cruces. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo cuando miramos el Gólgota? ¿Sí o no? Pero para sorpresa mía, ¿sabe lo que encontré en el medio? Lo que me estaba pasando a mí, el Señor tuvo que ministrar mi vida, lo vi a Jesús crucificado. ¡Wow! Esto fue hace 20 años atrás, más. Pero me llamó mucho la atención porque digo, ¿cómo es posible que yo todavía tenga la figura del Cristo allí clavado en el madero? Inmediatamente el Espíritu Santo trató con mi corazón, habló en mi vida, empezó a ministrarle textos del Antiguo Testamento, el libro de Isaías, donde dice que muchas veces nosotros todavía seguimos viendo, hermano y hermana, a Jesucristo como ese cordero que fue llevado al matadero. El Espíritu Santo en un momento dijo: mi iglesia todavía me sigue viendo de esa forma. Cuando Pablo le está hablando a la iglesia de Corintios, le está diciendo que en Cristo significa e implica que tenemos que mirar al Cristo resucitado, al Cristo que vio Juan. Juan tuvo una visión celestial sobre el Cristo resucitado. Dice que cuando lo vio a él, cayó. Dice que cuando miró su rostro resplandecía, sus ojos, dice que eran como fuego, su lengua. Hermano, ya no era el Cordero, sino que ahora se presentaba como el Cristo resucitado. Por eso es interesante, porque el que está en Cristo, tiene que reconocer al Cristo resucitado, aquel que salió de la tumba, aquel que venció la muerte, aquel que todas las cosas están sujetas debajo de sus pies. ¡Aleluya! ¡Aleluya!
Ese es el Cristo que tenemos que experimentar y tenemos que vivir. En este día de resurrección, Jesús nos invita a darnos una nueva oportunidad. Él fue quien dijo, y me gusta la expresión, yo soy la resurrección y la vida. El que cree que esté muerto, ¿qué cosa? Que esté muerto. Yo soy la resurrección y la vida. En esta mañana que estamos invocando y estamos levantando el nombre del Señor, hemos recordado algunos pasos, hay muchos más pasos, pero yo no quería explicar en esta mañana. Donde estamos recordando la obra de Jesús. Vaya que si no es un motivo para adorarle. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Yo quiero que cierren sus ojos por un instante.